Seguimos con la serie Héroes de la Fe, ¿no? Y el tema 6 es la fe de Moisés en esta tarde-noche. Tema 7, ¿no? La fe de Moisés. Así ya vimos la fe de José el miércoles pasado y hoy vamos a ver la fe de Moisés. Acompáñeme, por favor, a la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 23 en adelante. Si usted lo tiene, me puede decir amén. Y vamos a dar lectura al texto bíblico, por favor. Dice así la palabra de Dios en Hebreos 11, 23 en adelante. Vamos a dar lectura hasta el verso 29, ¿sí? Leemos. Dice así la palabra de Dios. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Y bien, vamos a dividir este personaje bíblico, Moisés, en 2 partes, ¿sí? Para poder... Esta es la primera parte y el miércoles que viene, si Dios permite, sería la segunda parte, ¿sí? Ahora, ¿quién fue Moisés, no? ¿Y qué nos puede enseñar hoy en día la fe de Moisés a nosotros? ¿Sí? El hecho de que Moisés naciera ya fue un acto de fe, hermanos, ¿sí? Porque la vida de Moisés fue preservada. Recuerdan que sus padres tuvieron que arrojarlo al río Nilo. Entonces el hecho de que la vida de Moisés es una vida de fe, ¿sí? Saben que Moisés significa sacado de las aguas. Y se puede evidenciar la fe de sus padres, que no tuvieron, dice ahí la Biblia, dice que no tuvieron miedo, dice, al edicto del rey. Y Dios escogió a Moisés para liberar a un pueblo que estaba esclavo, que llegó ese clamor delante de la presencia del Señor y escogió a Moisés para que realizara esa tarea de sacar de la esclavitud al pueblo de Israel y llevarlo a la libertad, sacarlo de la esclavitud de Egipto. Pero la Biblia también dice que él rehusó, dice, a todos los privilegios que tenía en el palacio, porque era como un príncipe Moisés, y rehusó a todo eso, dice, de ser llamado hijo de la hija de Faraón, y así, dice, padecer juntamente con el pueblo, y tuvo que huir al desierto. Recuerdan el acontecimiento que hubo con Moisés, de la ira, ¿no? De ver cómo estaban maltratando, ¿no? Él mata, ¿no? a un soldado, ¿no? Y vemos cómo él escapa al desierto, ¿no? Pero en ese tiempo, ¿no? Cuando él parte al desierto, ahí viene el llamado de Dios. Ahí viene cuando Moisés se encuentra con Dios en esa zarza ardiente, ¿no? Y vamos a ver el llamado de Dios en la vida de Moisés. Y tenemos que tener en mente algo, hermanos. Lo que nos enseña la vida de Moisés, en el llamado que Dios le hace a Moisés, es que nadie, pero absolutamente nadie puede servir a Dios sin primero conocerlo. ¿Sí? Él tiene un encuentro con Dios, ¿sí? En esa zarza ardiendo, él se encuentra con Dios, ¿sí? Y se encuentra con un Dios que es
santo, santo, santo. Por eso le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando, tierra santa es. O sea, y ahí vemos la santidad de Dios, un Dios que es perfecto y lo imperfecto que somos nosotros. Hay una separación. Pero vamos a ver Éxodo 3, el llamado de Moisés. Éxodo 3:1, ahí está el llamado de Moisés. Éxodo 3:1, ¿lo tienen? Dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Verso 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó. Ahí está el llamado. Lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo y del jebeo y del jebuseo, de todos los seos. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido, dice, delante de mí, y también he visto, dice, la opresión con los que los egipcios los oprimen. Ve, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Hasta aquí nomás. Y aquí vemos, mis hermanos, el llamado que Dios le hace a Moisés. El propósito que Dios tenía con Moisés era liberar la nación de Israel. Y ahí vemos en esa zarza ardiente cómo Dios lo llama a Moisés. Y hay una distancia, como decía, entre el ser humano, que es imperfecto, ante un Dios que es terriblemente santo. Así como Dios se acercó a Moisés, Él también se acerca a nosotros y nos llama. Así como llamó a Pedro, ¿no? Estaba ahí pescando, ¿no? Y te haré pescador de hombres. Y así Dios nos llamó a cada uno de nosotros, ¿sí? Y cuando Dios llama, ¿qué hay que hacer? Hay que darle una respuesta. Y Él le dijo: acá estoy, heme aquí. ¿Sí? Esa es la respuesta que le dimos a Dios, ¿no? Cuando nos llamó. Y cuando Dios llama, surgen interrogantes en nosotros también, ¿no? Nos pasa algo en nuestro interior, hay obstáculos internos dentro de nosotros, tanto internos como también externos, ¿sí? Pero Dios nos llama y a veces es inesperado ese llamado. Y lo que me llama la atención, lo que vamos a ver en esta primera parte, es que Moisés le hace dos preguntas a Dios. Y esas dos preguntas que le hace a Dios son totalmente sinceras, ¿sí? Y creo que nosotros también nos hicimos esa pregunta. Porque le dice: ¿y quién soy yo?, le dice, para que me mandes a mí. Es como que le está haciendo cuestionando a Dios, ¿no? Pero sinceramente lo está haciendo, ¿sí? Y otra pregunta que le hace a Dios: ¿y quién me envía? Es decir, ¿quién eres tú?
estas dos preguntas tan sinceras que Moisés le hace a Dios, Dios se la responde. Y la primera pregunta que vamos a ver es, ¿quién soy yo? Y el interrogante del ser humano, fíjense que es ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Y eso es lo que le pregunta Moisés. Moisés le dice, ¿pero quién soy yo? Ahí en el verso 11 dice, entonces Moisés respondió a Dios, y esta pregunta subráyela, le dice, ¿quién soy yo para que vaya Faraón a los hijos de Israel? Y acá le da la respuesta a Dios. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te estoy enviando, Moisés. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte, le dice. Entonces acá vemos un Moisés que sale matando a un egipcio, la humildad, ¿no? De decirle, ¿quién soy yo ahora? No, estaba bien mansito Moisés ahora. Y ¿saben qué? Él no se sentía capaz de llevar a cabo ese propósito, esa encomienda de Dios. Pero fíjense que Dios no le alimentó el ego, le dijo, vos Moisés vas a poder. La respuesta de Dios fue, yo voy a estar contigo. ¿Sí? Yo voy a ir con vos. Y lo que hemos sido llamados por Dios a servirlo, nos sentimos un poco identificados con Moisés, ¿no? Y muchas veces nos sentimos incapaces y le decimos a Dios, ¿quién soy yo para hacer esto? Y nos sentimos así como Moisés, no nos sentimos capaces, pero es ahí que Dios nos llama y nos dice, yo soy el que te estoy llamando, yo soy el que te estoy comisionando, el que te estoy enviando. Yo voy a estar con vos, ¿sí? Y estamos así como Moisés. No sé si les pasa o les pasó. A mí me pasa. O también cuando Dios me llamó, yo digo, ¿será que quién soy yo, Señor, para hacer esta labor? Y estamos ahí, ¿no? Con nuestras cuestiones, esas cuestiones que yo le decía, internas. ¿Quién soy yo? O como decía el salmista, ¿qué es el hombre? Para que tengas memoria de él, lo hiciste, dice, menores a los ángeles, así dice el salmista. ¿Qué es el hombre para que lo visites? Y sin embargo así, Dios deposita confianza en nosotros, seres que somos imperfectos, con buenas cualidades, características y también malas, que Dios nos va enseñando en ese caminar con Él. Pero lo importante, así como Dios estaba con José, también estaba con Moisés, porque lo relevante de todo es que él dijo, yo voy a estar con vos, le dijo. Y eso es lo que importa. No importa si sos capaz o no se trata de tus capacidades ni de mis capacidades. Lo importante es que Él sea el que te esté enviando y el que te esté respaldando y el que te esté capacitando. Porque Dios al que llama, capacita, ¿no? Y así lo tuvo que preparar a Moisés. 40 años en el desierto, lo tuvo que amansar hasta llegar a ser el hombre más humilde de toda la tierra. Y es así, mis hermanos, que Dios nos llama y tenemos que tener esa disposición. Pero se levantan argumentos en nuestra mente, no voy a poder, no soy capaz, y hasta se hace una excusa eso. Pero cuando Dios habla, hermanos, ¿saben qué? En nuestro interior esa voz, la voz del Espíritu, nos da seguridad de que Él está. Y las dudas y los miedos se van y acudimos al llamado del Señor y le respondemos y le damos una respuesta, porque cuando Dios nos llama, esa voz que escuchamos es una voz que nos transmite seguridad, firmeza, esa voz en nuestro interior, y a esa voz tenemos que obedecer, escuchar, ¿sí? Esa voz es la que nos hace sentir seguro de que Él nos está llamando, de que Él te llamó, que Él te capacita, que Él te prepara. Cada responsabilidad que Dios te delega. No digas por ahí, sí puede ser que te sientas incapaz, pero ¿saben qué? Decirle, Señor, ayúdame a hacer esto. Y Dios se va a glorificar, hermanos, cuando nosotros nos disponemos a hacer lo que tenemos que hacer. Sí, hablaba con mi esposa, ¿no? Ella me decía, ¿no?
¿será que voy a poder enseñar en el hípico? Decía. Y Dios es el que da la sabiduría. Y como decía, no son nuestras capacidades o lo que nosotros podamos hacer, sino es Dios a través de nosotros. Que Cristo es glorificado y que Cristo es exaltado. ¿Sí? Él nos dio dones a nosotros. Y esos dones se van desarrollando para que Él sea glorificado. ¿Sí? Y Él sea exaltado. Por eso Juan el Bautista, con un enorme potencial. Saben que Juan el Bautista, él era el que anunciaba, soy una voz, decía, en el desierto, pero un enorme potencial de Dios. Pero él dijo, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Y ahí es donde Dios se glorifica. Cuando nosotros decidimos decir, Señor, es necesario que yo mengüe y que tú crezcas. Es ahí, mi hermano. ¿Sí? Que nosotros nos disponemos. Y cuando Él crece, hermano, y cuando Él es manifiesto y Él es glorificado. ¿Sí? Y acá estamos, mis hermanos, para esto si implica menguar para que Él crezca, ¿sí? Bueno, como le decía el Salmo, miren lo que dice el Salmo 8.3. No lo busque, yo se lo voy a leer. Miren lo que decía el salmista. Cuando veo dice, tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visite? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Sí, mis hermanos, cuando Dios llama, nunca se equivoca. ¿Sí? Por eso decía que podemos nosotros ser limitados, pero Dios es el Dios que todo lo puede y el que nos acompaña, el que nos comisiona y es el que nos perfecciona, porque Él ha empezado una obra en cada uno de nosotros. La Biblia dice que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar y la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Así que Dios empezó una obra en ti y en mí. ¿Sí? Pero en Isaías también, en Isaías dijo, cuando tuvo ese encuentro con Dios, le dijo, ay de mí, que soy hombre impuro desde labios, y han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Tenemos en Jeremías también, y el de Jeremías dice, pero yo soy joven, no sé hablar, ¿no? Ve Jeremías, porque todo lo que yo te mande vas a hablar, le dijo, ¿no? Pedro le dijo, sígueme, y le dijo, apártate de mí a Jesús, que soy un hombre pecador. Y ahí vemos. Pero esta pregunta es la que me llama la atención, ¿quién soy yo? ¿Sí? Pero así todos, mis hermanos, cuando le hacemos esa pregunta a Dios, ¿quién soy yo? Es donde Dios pone su mirada en cada uno de nosotros. Y es como dice la Biblia, somos la niña de sus ojos. Él puso su mirada en cada uno de nosotros. Un Dios santo, un Dios perfecto. Pero esa pregunta, ¿quién soy yo?, me habla de identidad. Dios es el que forma nuestra identidad en nosotros. Y saben, Satanás siempre va a atacar nuestra identidad. Porque la Biblia dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Así Dios nos creó, a imagen y semejanza de Él nos creó. Pero ¿quién distorsionó esa imagen en nosotros? El pecado, ¿no? La caída del hombre, la tentación. Ahí en la tentación, en la caída del hombre, hubo un cambio de identidad. Miren, Génesis 3:1 en adelante dice, pero la serpiente, no lo busque, yo se lo leo, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis,
sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces ahí hubo un cambio de identidad. Satanás, un ser caído, un ángel caído, llevó al hombre a ser también un ser caído. Miren, Satanás era un ser angelical. ¿Y qué quiso cambiar Satanás? ¿Qué quiso? ¿Quién quiso ser? Como Dios. ¿Sí? Y ahí terminó, ¿no? Es un ángel caído. Y terminó en la caída. Y por eso llevó al hombre a la caída. Y por eso la caída estuvo en querer dejar de tener esa identidad que Dios le había dado desde el origen, hermanos. Y le dijo, van a ser como dioses. Fíjense, una mentira, ¿no? Y cuando uno no tiene identidad, no sabe para dónde va, hermanos. ¿Quién es como persona cuando no hay identidad en nosotros? Cuando no sabemos quién soy, como preguntó Moisés, la persona fracasa. ¿Saben por qué? Porque Satanás roba la identidad. Hoy vemos en estas agendas que hoy la agenda de colores presenta, ¿no? Que un hombre, ¿no?, puede ser una mujer y que una mujer puede ser un hombre. ¿Ven cómo roba la identidad? Cuando Dios le dijo que es una mujer y que es un varón, así, de esa manera trabaja Satanás, porque es padre de mentira. Es mentiroso, es homicida del principio. Y eso es así como trabaja. ¿Sí? Y esto es lo que vemos en nuestra sociedad hoy. ¿Sí? Y esto es perverso, es destructivo. Así son las artimañas de Satanás. Él roba la identidad de las personas. Ahora mi pregunta es, nosotros, vos, ¿sabés quién sos? Y una respuesta que les voy a dar dice, nunca vamos a saber quién realmente somos hasta que nos encontramos con Dios. Porque Moisés supo quién era cuando tuvo ese encuentro con Dios. Cuando nosotros podemos comprender cómo Dios nos ve. ¿Y cómo te ve Dios, hermano y hermana? ¿Cómo te ve Dios? Según Efesios 1:4, miren lo que dice. Según nos escogió, dice, en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, dice, con la cual nos hizo acepto en el amado. Efesios 2:10 dice, no lo busque, yo se lo leo, porque somos, dice, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, cuando dice somos hechura suya, somos el poema de Dios. Somos la obra maestra del Creador. ¿Sí? Somos el poema de Dios. Somos hijos de Dios, creados a imagen y semejanza de Él. Y no hay identidad hasta que nosotros realmente nos encontramos con Dios, porque Él puso parte de Él en nosotros. Dice que nos creó a su imagen y semejanza. Es decir, que el David que hizo Miguel Ángel, o sea, nada sería sin el creador que lo hizo, que es Miguel Ángel. La sinfonía de Beethoven nada sería si no fuera por el creador. Y nosotros no seríamos nada sin Dios. ¿Sí? Porque somos la obra maestra de Dios. Él nos creó a su imagen. Y el único
que nos puede dar identidad y sentido de pertenencia es Dios. Y saben, así como Dios nos ve como sus hijos, Dios nos ve como lo llamó a Abraham, como lo llamó a Moisés. Dios nos ve como amigos, porque dice en Juan el Evangelio, ya no serán mis siervos, sino que llamaré amigos, los llamaré amigos. Así es como nos ve Dios. Puso identidad en nosotros, parte de Él en nosotros. Cuando descubrimos lo que Dios hizo en nosotros, nada se puede comparar, hermanos. Ni todo lo creado en el universo, ni todas las riquezas por haber, porque cuando nosotros entendemos que fuimos comprados a precio de esa sangre preciosa, que fuimos redimidos por su sangre, nada se puede comparar, hermanos, con lo que hizo Jesucristo en el Calvario. No hay ningún valor alguno que pueda compararse con esa obra que Jesucristo llevó a cabo por cada uno de nosotros. Nada. Valemos más de lo que pensamos, hermanos, porque Dios decidió enviar a Jesucristo que sea la ofrenda, la expiación por nuestros pecados y ser adquisición de Él, ¿sí? Si nada ni nadie puede valer más de lo que valemos, porque Cristo pagó un precio por cada uno de nosotros, ¿sí? Miren, primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 19. Primera de Corintios 6, 19 dice: ¿O ignorarás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está, dice, en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro, dice, porque habéis sido comprado por precio, dice? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, de quienes son, los cuales son de Dios. Entonces vemos, mis hermanos, que fuimos comprados a precio de sangre, y no se trata de lo que nosotros podamos, sino de lo que Dios puede hacer a través de nosotros, así como lo escogió a Moisés, como lo comisionó, lo llamó a Moisés, es lo que Dios podía hacer a través de Moisés. Es lo que Dios puede hacer a través de tu vida y de mi vida. Es Jesucristo viviendo en nosotros. Por eso Pablo dice, en Él estamos completos, Él lo llena todo en todo. Es la plenitud, dice, que lo llena todo en todo. Es Cristo en nosotros, dice Pablo, esa esperanza de gloria. Por eso es Él viviendo en nosotros. Porque Él habita en corazones humildes, en corazones quebrantados. Isaías 57, 15, miren, dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, dice, yo habito en la altura y en la santidad, pero dice, con el quebrantado y humilde de espíritu, dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ese es nuestro Dios, mis hermanos. Por eso en las bienaventuranzas dice, bienaventurados los pobres de espíritu, los que reconocen su miseria espiritual, aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Dice, yo habito con ellos, con los quebrantados y los humildes de espíritu. Y siempre Satanás tratará de hablarnos, esa voz va a venir a nuestra mente y va a tratar de robar nuestra identidad. Pero nosotros debemos recordar algo. Nosotros éramos. ¿Recuerdan el domingo cuando predicaba? Éramos, ¿no? Adúlteros, fornicarios y toda la lista que da Pablo cuando dice ninguno va a heredar el reino de Dios, ni los adúlteros, ni los borrachos. Y dice nosotros éramos, hermanos, porque ahora tenemos una nueva identidad en Cristo. Y esa identidad, esa simiente de Dios en nosotros, que somos hijos de Dios, hermano. Ese es el mayor milagro, ¿sí? De pasar a ser una naturaleza caída
ahora somos hijos de Dios. Y eso lo hizo posible Jesucristo en el Calvario. Y tenemos identidad en Cristo y le pertenecemos a Él. Pero ahora hay otra pregunta más. ¿Quién eres tú? ¿Quién me envía? Dice. Moisés dijimos que fue criado en el palacio. ¿Saben que Moisés se rodeó de todo puro politeísmo? Todos los dioses que tenían los egipcios, los dioses para el sol, el dios Ra, Isis, la reina del cielo, y todos tenían sus deidades, ¿no? Todos tenían sus dioses. Y ahí es donde se crió Moisés en el palacio. Pero viene esta pregunta y le dice, ¿quién es el que me está enviando? Le dice. ¿Sí? Viene esa pregunta de Moisés y le dice, ¿no? Pero ahí viene la respuesta de Dios. Éxodo 3:13. Y dijo Moisés a Dios, he aquí, dice, que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, es la respuesta que Dios le da a Moisés. Te envías, Moisés. Él estaba teniendo un encuentro con Dios. ¿Y recuerdan Pablo en Atenas? Pablo en Atenas, también ahí donde estaban en el aerópago, y ve esa roca y le dice, al Dios que ustedes no conocen, de ese Dios yo le vengo a hablar. O sea, al Dios no conocido, al que ustedes no conocen, es ese Dios que yo le vengo a hablar. Y acá le está diciendo, yo soy el que te está enviando. ¿Sí? Y ¿saben qué? En nuestra mente limitada, nuestra mente finita, vemos que a Dios no lo podemos limitar, hermanos, en un tiempo, en espacio. Fíjense en que en la Biblia, los nombres de Dios, hay varios nombres. Jehová Rafa, ¿no? Jehová Nisi, y hay distintos nombres en la Biblia. No lo podemos, pero acá la pregunta en sí, ¿quién es Dios? Y Él le responde, yo soy el que soy. ¿Sí? En el hebreo tiene varias características, pero en español, ¿saben qué significa? Es el verbo ser o estar. ¿Sí? Yo estoy, le está diciendo. Yo seré, otra traducción dice, yo seré el que seré. Yo soy el que estoy. Y yo soy el que estaré. Vemos en esta respuesta, en lo que Dios le está diciendo a Moisés, la esencia de Dios, su permanencia. En simples palabras lo que le está diciendo, yo soy tu Dios, el que va a ir contigo. El que va a estar contigo. Y es un presente continuo, porque Dios está con nosotros. ¿Recuerdan Jesús? ¿Qué dijo? Yo voy a estar con ustedes todos los días, hasta el fin. Yo estoy en un presente continuo y Dios está haciendo una obra en cada uno de nosotros. Dios está haciendo algo ahora, hermanos, en nosotros. Y en los evangelios de Juan tenemos los yo soy de Jesús. Y todos los yo soy de Jesús tienen que ver con nosotros. Porque cuando dice yo soy el pan de vida que descendió del cielo, esto implica, yo soy el pan de vida, significa para que vos y yo no tengamos esa hambre. Esto implica, ese yo soy tiene que ver con vos y conmigo. Es decir, yo soy el pan de vida para que no tengas esa hambre espiritual, Fabián, Paula, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo, está diciendo, yo soy esa luz para que ustedes no anden en tinieblas. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Es para que nosotros tengamos dirección en la verdad que nos libera, porque la Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, cada yo soy de Jesús tiene que ver con nosotros. La verdad que nos libera y que nos hace libres. Yo soy la puerta, Él está diciendo, yo soy la puerta para que entres y tengas salvación. Yo soy el buen pastor, el que te lleva por delicados pastos, el que te apacienta, así como dice el Salmo, ¿no? Y nada te va a faltar para cuidarte. Yo soy tu pastor para protegerte, para llevarte a esos pastos delicados, alimentarte, sustentarte. Yo soy la resurrección y la vida, es para que nosotros vivamos eternamente. Porque Jesucristo dijo, el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y después dice, yo soy la vid. Es para que vos y yo llevemos frutos. Porque el que permanece en mí, yo permaneceré en él. Que todo lo que Dios es para ti y para mí, es eso, mis hermanos. Si Él cuando dice yo soy, es para que nosotros también seamos con Él. ¿Sí? Él se complace, mis hermanos, en restaurarnos, en usarnos, porque la Biblia dice que Él escogió lo vil y lo menospreciable de este mundo para avergonzar a los sabios y a los fuertes, ¿no? Es decir, que Dios se usa, hermanos, de personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Así como lo usó Moisés. Miren, vamos a primera carta a los Corintios 1:27, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo sabio, y a lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, dice, para deshacer lo que es, a fin de que nadie, dice, se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y para concluir, hermanos, ¿quién soy yo? ¿Quién es Dios? Si no conocemos a Dios, nunca vamos a saber quiénes somos. Pero cuando conocemos a Dios, sabemos quiénes somos y su presencia nos acompaña. Y Moisés fue el hombre que Dios escogió para liberar a la nación de Israel y para sacar su pueblo de la esclavitud y llevarlo a la liberación. Pero ahora nosotros, mis hermanos, Dios nos ha sacado de la esclavitud del pecado y nos ha dado a cada uno de nosotros una identidad que tenemos en Cristo, porque ahora nosotros podemos decir con seguridad, esa respuesta la podemos dar. ¿Quién soy yo? Yo soy un hijo de Dios que tiene propósitos y un Dios que lo llena todo en todo y cumple con sus propósitos y sus promesas, porque es así nuestro Dios. Nos escogió a nosotros, nos sacó del chiquero, nos sacó de ahí, estábamos esclavos del pecado, nos liberó, hermano, rompió las cadenas del pecado para que ahora nosotros le sirvamos. Nos sacó de la esclavitud del pecado, rompió esas cadenas de opresión, nos trajo libertad cuando estábamos presos, estábamos muertos en delitos y pecados. Pero así todo, no solamente hizo eso, te dio un privilegio de que vos y yo le sirvamos. Salmo 138:5, en palabra de Dios para todos. Dice, Salmo 138:5, en palabra de Dios para todos, dice, entonarán canciones que hablarán de lo que hace el Señor, porque la gloria del Señor es muy grande. El Señor ocupa el lugar más alto por encima de todos los demás, pero aún así Él nunca abandona a los humildes. Él siempre sabe lo que hacen los soberbios
y se mantiene alejado de ellos. Dios mío, aunque esté angustiado por los problemas, tú me salvarás, me protegerás de la furia de mis enemigos. Señor, tú cumplirás lo que has prometido hacer para mí, Señor. Tu fiel amor es para siempre, por eso sé que no abandonarás a quienes tú mismo creaste. Jehová, dice la Reina Valera, cumplirá su propósito en mí. ¿Sí? Acá podemos aprender esto, hermanos. ¿Quién soy y quién es Dios? ¿Cómo trabaja Dios a través de mi vida? ¿Cómo trabajó en la vida de Moisés? Así que la segunda parte vamos a verla el miércoles que viene.